Jóvenes aún, bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien igual, gracias Nicole. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día miércoles 14 a las 14 horas. Y para el día de hoy tenemos lo siguiente. Eh, Les cuento que, bueno, ya están obviamente enterados, sí, es lo que hacemos en conjunto. El diagnóstico ya fue corregido. En el diagnóstico había contenido de octavo, contenido un poquito de primero medio. Y ahí he podido rescatar lo que ya ustedes manejan bastante bien, lo que no manejan bien, así que eso me permite continuar, tomar lo que no está bien aprendido y juntarlo con lo que corresponde ya a este año académico en el que están ustedes, primero medio. Y bueno, en la clase anterior recordemos un poquito que vimos números decimales, vimos potencias. Pero todo esto para que lleguen preparados para el día viernes y puedan calcular bien su índice de masa corporal. Así que no sé si habrá alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso, el cálculo de multiplicaciones, cálculo de potencias. Si no es así, bueno, obviamente las consultas las pueden hacer a través del chat, como ustedes ya saben, pero no está de más repetirlo, o activando su micrófono, como ustedes quieran, como más les acomode. Pero para el día de hoy nos vamos a centrar en lo que había quedado pendiente de alguna manera, que fue la guía de práctica que yo les envié y que la subí, o sea, no se las envié a su correo, sino que la subí al Classroom para que tengan acceso a ella. Voy a compartir pantalla para que vayamos viendo eso. Y hoy día justamente vamos a corregir esa guía porque ya en unos minutos más les voy a contar acerca de cómo se va a evaluar eso que estaba en la guía, para que ya se vayan preparando porque la próxima semana va a hacer eso. Así que tenemos que corregirlo eso, pues, y saber quién avanzó, quién no avanzó, quién no la vio, quién la vio. Y la guía de práctica tenía 4 ítems. Ahí está la guía en pantalla. En el primer ítem eh, se pedía resolver una resta de números racionales, una suma de números racionales. En el número 2 se pedía que ustedes determinen si esos tríos de números que aparecen ahí formaban un trío pitagórico. Después la número 3 tenía que ver con probabilidades, estadística, y la número 4 tenía que ver con un poquito de álgebra. Entonces, les cuento rápidamente con respecto a esto para que no quede pendiente. Yo voy a evaluar esto. Esta va a ser la primera nota que vamos a tener como primero medio. Y en algún momento, cuando no todos estaban, porque algunos han ido sumándose un poquito más tarde, yo les dije cómo iba a evaluar. Entonces, la próxima semana es la semana del 19, el día 21. El día 21 haríamos una actividad evaluada. Ya, Paula, sí, sí, lo anoté, creo. Sí, lo anoté por acá. Y, si mal no recuerdo, te lo había enviado a tu correo, te había enviado la guía. Fijémonos de inmediato, rápidamente. Enviados. Sí, acá, mira. Se lo envié a Paula, a tu correo te envié la guía, porque como me dijiste que no podías ver esta guía en el Classroom,
y se la envié a Luis Arancilla también, porque Luis Arancilla también tenía inconvenientes con el tema del Classroom. Así que debería estar en tu correo. Ya, Paula, sigamos entonces. Les estaba contando rápidamente que el día 21 entonces voy a evaluar esto mediante un test. El test va a tener tres o cuatro preguntas máximo y obviamente van a ser preguntas de este tipo. Una relacionada con operatoria eh, de números racionales, la otra va a ser relacionada con tríos pitagóricos, otra con probabilidades y otra con álgebra. Si este test fuese de cuatro preguntas, porque todavía no lo decido, van a haber cuatro preguntas de cada ítem. Si lo hago de tres preguntas, hay un ítem que no va a aparecer, pero hay que estudiar los cuatro. Y justamente vamos a practicar hoy día, vamos a practicar el lunes 19. Y yo les conté, cuando nos reunimos por primera vez, que yo evaluaba de la siguiente forma. Tomad en cuenta primero la participación en clase. Cuando hablo de participación, hablo principalmente de la asistencia. A mí me interesa que asistan a clase, que estén ahí. Yo no los puedo ver, pero me imagino que la gran mayoría está con su cuaderno al lado anotando, o si no está anotando, está atento. Y más tarde o al otro día eh, ingresa al Classroom y bajan los documentos que yo subo, el Word, PPT, vuelven a ver la clase. Y eso me interesa igual que vuelvan a ver la clase cuando tengan alguna duda, porque me fijaba en el canal de YouTube y he visto que poca gente ha mirado las clases. Entonces, eso indica para mí dos cosas. Una, que a lo mejor manejan súper bien todo esto y no necesitan ver la clase. No, tres cosas. O si no, se fijan en el PPT y no en la clase. Y la otra sería que a lo mejor este, no, no les está preocupando mucho y eso sería grave. Espero que no, ojalá que no, porque para mí es súper importante que a todos les vaya bien. Y si no es a todos, por lo menos al 90% del curso. Que todos aprendan estas cosas porque estas cosas siguen después en segundo medio, en tercer medio apareciendo, de una u otra manera. Ya, pero volviendo al tema de la evaluación, por asistencia. Entonces, este test va a ser tomado el día 21 durante la clase, 21 de abril. Así que si lo anotan por ahí, sería espectacular. En todo caso, yo lo voy a estar recordando nuevamente el 19. Hay nota por asistencia. Me voy a fijar del 21 para atrás. Si del 21 para atrás y desde el 1 en adelante, me refiero a abril, hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Si el alumno participó o estuvo presente, mejor dicho, en las 6 clases, tiene un 7. Si participó en 5, porque por cualquier motivo pudo haber faltado, se le cayó el internet, tuvo algún problema de salud, etcétera. Si entró a 5, también tiene un 7. Si entró a 4, tiene un 6. Y si entró a 3 solamente, prefiero no colocar nota por el ingreso a clase. Así que las personas que entraron a todas, entraron a 5 o entraron a 4 van a tener nota. Si entraron a 6 o a 5 tienen un 7. Si entraron a 4 tienen un 6. Y de ahí para abajo prefiero no colocar nota. Entonces, nota por asistencia. Ojalá sea un 7. Nota por el test. Y por una tarea que voy a subir. Y esa tarea yo la voy a subir al Classroom, voy a colocar una sección nueva donde va a decir tarea número 1, también relacionado con lo mismo, preguntas de este tipo, de estos ítems, van a ser tres o cuatro. Y para trabajar eso, bueno, tienen que descargarlo como lo expliqué en algún momento, descargar a su computador el documento Word para que vean todos los números y debajito de cada pregunta ustedes van colocando su respuesta. Entonces, van a ocupar su cuaderno, pueden copiar el ejercicio o pueden no copiarlo.
como ustedes quieran, pero lo importante es que sea ordenado. Si no lo copian y colocan solamente la respuesta, sí tienen que colocar número uno. Número uno, la respuesta. Lo que hagan en su cuaderno. Número dos, la respuesta. Ahora bien, ¿cómo hacemos el envío? El envío se hace de la siguiente forma. En todo caso, como es la primera vez, puede que ocurran inconvenientes, pero si ocurren inconvenientes, tienen que avisarme. Los envíos se hacen de la siguiente forma. Ya, voy a hacer mi actividad en el cuaderno. Desarrollé todo. Y ahora viene la parte logística. Le saco una foto con mi celu y va a quedar en formato JPG y voy pegando las fotografías debajo de cada actividad y lo envío en el Classroom, porque da la opción de enviarlo. Otra forma, en vez de foto, captura de pantalla con el celu y después van pegando nuevamente debajito de cada ejercicio y lo envían. Otra forma, captura de pantalla con el computador y van pegando nuevamente y lo envían. Y la otra forma, ya cuando no puedan hacer ninguna de esas, sería ir sacándole fotos y me la envían al correo. Profesor, eh, soy Camila Gutiérrez y no pude hacerlo a través del Classroom, entonces se lo envío a su correo, profe, para que me lo revise. Ahí están las cuatro posibilidades. Y si surge algún inconveniente que sea un poquito más grave y que lamentablemente no puedan tomar ninguno de esos caminos, también me lo hacen saber. Y ahí sacamos promedio con esas tres notas. Entonces, por asistencia, por la tarea que va a tener una semana de plazo y por el test que va a ser el día 21. Cuando suba la tarea, se van a dar cuenta que en el Classroom va a aparecer ahí sección nueva, tarea. Y los que no puedan verla, me avisan para que yo les envíe la tarea a su correo. Y también les voy a enviar un correo diciendo, chicos, hoy día subí la tarea y desde hoy día empieza a correr el tiempo, una semana. Y ahí sacaríamos una nota. Así que aprovechen porque, sobre todo con el tema de la asistencia, eso hace que suba un poquito en caso de que les vaya mal en lo otro, que no es la idea. Ojalá les vaya todo bien, a todos bien. Ya, ahora veamos entonces. Ya, y lo último, antes de continuar, con respecto a la asistencia a clase. Yo siempre tomo lista al final y de repente hay gente que abandona la reunión. Puede abandonarla porque, no sé, pues se le cayó el internet, puede abandonarla porque de repente están conectados desde el celular y alguien llama pero la idea es que se vuelvan a unir. ¿Qué pasa si no se vuelven a unir? Yo de repente no estoy atento, yo sé que alguien se abandonó, pero después no vuelve y no me di cuenta quién fue. Entonces esa persona que abandona y después no se puede conectar, pero que se abandona por motivos importantes, eh, quiero que me escriba un correo y me diga, profe, sabe que abandoné la reunión y no me pude volver a conectar, por favor no me deje ausente, para que yo sepa quién fue, porque no siempre estoy atento a quién abandona, como estoy concentrado en la clase. Entonces eso, para que lo tengan presente. Y ahora sí, vamos con esta guía. Voy a ir haciendo algunas preguntitas, ojalá participen todos. Eh, Además de los que participan siempre, que se vaya sumando gente y participe también a través del chat o activando su micrófono como ustedes quieran o levantando la manito y ahí yo voy a sentir el sonido de que alguien quiere decir algo. Esta guía, ¿la revisaron? ¿La vieron? ¿Todos la vieron? ¿Alguien no la vio? ¿No la pescó? Prefiero que el que no vio nada me diga no, no vi. No lo vi. No, No, profe, profe, yo yo tampoco. Yo Ya, tampoco. Milena, Sara y Martín parece que era, o Johnny. Yo tampoco. Ya, pero no importa, vamos a corregirlo hoy día. Y voy a subir una guía similar también, más tarde. Vamos a cambiar los ejercicios, vamos a cambiar los signos, los números, para que esa sí, ojalá la vean, la observen y la hagan en su cuaderno. Vamos a empezar a corregir entonces. Así que tomen atención, vayan tomando apuntes o vayan escribiendo todo, o el que no quiere escribir ahora lo escribe después, porque yo esto voy a subirlo. Revisen el material que yo subo. Sara, sí, dime. Profe, bueno, yo creo que esto es algo más
tema de comunicación, pero yo creo que para mejorar eso de que no todos hemos podido ver las actividades, sería bueno que nos llegara como un recordatorio al email, porque yo por lo menos tengo problemas para que me lleguen recordatorios de Classroom. No me llegan. Entonces a veces no las puedo ver por eso. Ya, Sara, gracias por la sugerencia, lo voy a anotar acá. Ya, sigamos entonces. Corrección, guía, práctica número uno. Vamos con el número uno entonces. Número uno, letra A. Ya, letra A dice 3 quintos menos 1,2. Igual. Siempre es conveniente trabajar los números racionales en forma fraccionaria. Siempre recomiendo eso. No trabajarlo en forma decimal. Siempre es conveniente trabajar con fracciones y no con decimales, porque la experiencia me dice que los números que tienen coma de repente complican más la existencia a los alumnos que las fracciones. Así que aquí tenemos dos posibilidades, pero vamos a ocupar una, obviamente, la que les mencioné. Eh, el camino que vamos a ocupar es transformar ese 1,2 a fracción. Entonces, la fracción 3 quintos va a quedar tal como está. No hay que hacer nada con ella. La conservamos, la escribimos tal como está. Tenemos que ser capaces ahora de transformar el número 1,2 a fracción. La pregunta es cómo lo hacemos. ¿Alguien sabe a qué fracción representa el número 1,2? Un medio, ¿no? No es un medio. O sea, de repente uno ve el 1, ve el 2 y dice, sí, podría ser un medio, pero no es un medio. ¿Alguien por ahí tiene otra respuesta? Por aquí me dice 6 quintos. Johnny, ¿Dos cuartos? tampoco es 2 cuartos. ¿Un cuarto o no? Profesor, a ver, hay que convertir Ya, el número en decimal, los decimales a una fracción. Entonces, quedaría en 3 quintos menos 6 quintos, si no me equivoco, creo yo. habló Johnny por esto. Sí, sí, sí. Sí, Johnny dice 6 quintos. Ya, miren, ocurre lo siguiente. Voy a explicarlo.
La transformación de un número decimal se hace de la siguiente manera. Imaginen que la coma no está. Hagan desaparecer la coma. ¿Qué número tenemos sin la coma? 12. Muy bien, el número 12. Ese número que 12 aparece sin la quintos. coma, ese número que aparece sin la coma va a ir en el numerador. Listo, ya tenemos una parte de la fracción. Quinto. Paula, ¿cuánto? 5, ¿no? Y ahora, fíjense acá. Este es un, 12. este es un decimal finito. ¿Qué significa finito? Que termina, porque no continúa. Termina ahí en 2, 1,2 y listo. Los decimales finitos siempre van a tener denominador 10, 100, 1000, etcétera. Puras potencias de 10. ¿Cómo averiguamos eso? Lo primero, siempre en el denominador de un decimal finito va a haber un 1. Y después tienen que aparecer ceros. ¿Cuántos ceros? Va a depender de cuántos números haya después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma en el 1,2? 1. 1. Entonces tiene que ir un cero. Y ahí hemos transformado, 12 diezavos. bien este decimal a fracción. Nos quedó 3 quintos menos 12 décimos. Y esa es la forma. Siempre para el numerador, eliminan la coma, se fijan en qué número se forma sin la coma, y ese va a ir ahí ubicado en el numerador. Para el denominador, en el caso de los decimales finitos, siempre va a ir 10, 100, 1000, va a depender de los números que haya después de la coma. Y siempre también va a ir un 1 y uno coloca la cantidad de ceros dependiendo de las cifras que tenga el número decimal después de la coma. Listo, primer paso listo. Pero, si se dan cuenta, acá hay una resta de fracciones con distinto denominador. Y vamos a llegar a lo que dijo Johnny. Mantenemos el 3 quintos nuevamente. En matemáticas es súper importante intentar algo, aunque estemos equivocados. Porque de repente el error que comete el alumno o la persona que esté estudiando matemáticas es el no atreverse a escribir algo, aunque esté malo. Hay que intentar, yo creo que esto es así, esto es así. Ah, no, pero esto no me sirve, así que lo borro. Pero esto sí me sirve. Siempre intentarlo, porque si lo dejamos en la mente, no queda ahí nomás. Tenemos que tratar y ser capaces de escribir algo. Ya, pero esta fracción 12 décimos la podemos simplificar y vamos a llegar a la respuesta que nos entregó Johnny. Y para poder simplificar, tenemos que saber bien las tablas, tenemos que saber dividir bien. Y la pregunta es, ¿por qué número podemos simplificar esa fracción? 12 décimos. Mitad. ¿Por cuánto, Paula? No sé, profe, por 3. No se puede por 3 porque el 12 está en la tabla del 3, bien, pero el 10 no. Entonces, con uno que falle ya no nos permite simplificar. Tiene que ser por un mismo número, ambos números, numerador y denominador. 2. 2. 2. Ya, 2. El 2 no sirve. No se olviden, déjenlo en la mente, ese 2. Vamos a simplificar por 2. Entonces, ahora que ya sabemos que es 2, que nos sirve el 2, la pregunta es, 2, ¿cuántas veces cabe en 12? 12 veces. 6. 6. ¡Ay, 6, 6! 6, bien. ¿Y 2 cuántas veces cabe en 10? ¿O 2 por cuánto nos da 10? 5. 5. Perfecto. Hemos simplificado la fracción y esta fracción ya no podemos simplificarla más porque ya no hay divisores en común entre 6 y 5. El único divisor en común que tienen es 1, pero no tiene sentido dividir por 1, porque vamos a seguir eh, dividiendo por 1 y vamos a llegar a lo mismo, 6 quintos, 6 quintos, 6 quintos, así que está lista la fracción. ¿Y qué se produjo ahora? Algo súper interesante e importante porque es una resta de fracciones con igual denominador. Y eso se resuelve de manera bien simple. La regla dice, mantenga el denominador. Entonces, ¿qué número tenemos que mantener? 5. 5. Bien, Geraldine, es 5. Y la regla también dice, mantenga denominador
Y en este caso, reste numeradores. ¿Cuánto nos va a quedar arriba con 3. la resta? Pero antes de resolverlo, escribamos todo el paso a paso. Sería la resta. ¿Cómo se escribe la resta? Este número menos este otro. ¿Cuáles hay que restar? 3 menos 6. Muy bien, eso vamos a expresar ahí, 3 menos 6. Y ahora vamos a llegar al resultado final. Igual, mantenemos el número 5, ya no hay nada que hacer con él. ¿Y cuánto es 3 menos 6? 3. 3. ¿100% seguras? Sí. Negativo. 3 negativo. Bien, Johnny. Es 3, pero hay que agregarle el signo menos porque el número 6, recuerden, es mayor, él manda, y antes del 6 hay un menos. Entonces nos queda Menos 3. menos 3 quintos. Y hemos llegado a la respuesta final. O sea, después de todo un proceso, primera parte, transformar el decimal a fracción. Después se forma una resta o una suma de fracciones. Si son de distinto denominador, hay que ver la manera de hacer que los denominadores queden iguales. Aquí se pudo hacer porque solo bastaba con simplificar. Llegamos a una resta con fracciones con igual denominador, se mantiene el denominador, se restan los numeradores y resolvemos y llegamos al final. ¿Alguien quedó pegado en alguna parte? ¿Se Profe, perdió en alguna parte? Sí, dime. entonces en cada ejercicio hay que hacer todo eso. A medida que tú vas practicando, te puedes ir saltando algunos pasos. Por ejemplo, el penúltimo te lo puedes saltar porque tú dices hay que restar, entonces llego al resultado de inmediato. Entonces no escribo la resta. Eh, También al momento de transformar el decimal, puedes transformarlo, tú dices, o sea, me da esta fracción y la simplifico mentalmente y me da esta otra fracción. A medida, es pura práctica. Si tú practicas mucho, hay algunos pasos que te vas a saltar porque no es necesario escribirlo. Hagamos el B. El B decía un entero un medio más 0,02. Vamos a ver a qué llegamos, a ver. Un entero un medio más 0,02. Igual. Lo mismo acá. Ocurre lo mismo o casi lo mismo. Esto que está acá, ¿alguien recuerda cómo se llama? Un entero un medio tenía un nombre este concepto. Número mixto. Muy bien. Es un número mixto porque está formado por una parte entera y una parte que es fracción. Por eso es mixto. Entonces aquí tenemos que transformar el número mixto a una fracción impropia y también tenemos que transformar el decimal a una fracción. O sea, tenemos doble trabajo que hacer. Así que tenemos que recordar eso y vamos a recordar entonces. Vamos a transformar entonces primero el número mixto a fracción. ¿A qué fracción es equivalente ese número mixto? 3 medios. Excelente. Vamos a colocarlo de inmediato y ahora vamos a explicar por qué. O la persona que me dijo lo podrá decir, por favor. ¿Qué hiciste para llegar a 3 medios? Sumo el 2 más el número entero que está ahí y me da 3. Y sigue el mismo número de abajo. Nominador, creo que. Sumaste, me dijiste, el uno con el 2. Sí. No. Mira, por Yo sí, casualidad, profe. por casualidad llegaste, pero no es la explicación exacta. Yo sé. Dime, Kenny, ¿cómo se hace? Se multiplica 1 por 2, que es el dominador, y se suma más el 1 con el numerador. Y se deja el mismo denominador. Eso es, el número mixto, tal como dijo Kenny, y como casi dijo, creo que era Martina Mayra, se hace así.
El número entero se multiplica por el denominador, o sea, sería 1 por 2. Eso es 2. Ese resultado se suma con el numerador y nos da 3. 1 por 2 más 1. Ese es el numerador. Y como dijo bien Kenny, conservamos el denominador que es 2. Nos queda 3 medios. Más, aquí practiquemos nuevamente un número decimal finito. Imaginen que no está la coma. ¿Qué número se forma? 2. Muy bien, porque los ceros a la izquierda no valen, sería el 2. Y ahora colocamos un 1 siempre, porque es un decimal finito. ¿Cuántos números hay después de la coma? 2. 2. Muy bien, entonces ¿cuántos ceros hay que colocar, Ángela? 2. Muy bien, 2 ceros. Y nos quedó esa suma de fracciones. Lo que estaba como número mixto quedó como fracción, lo que estaba como decimal quedó como fracción, y ahora estamos listos. Pero es una suma de fracciones con distinto denominador. Y eso de repente nos complica la vida, porque decimos chuta, hay que sacar el mínimo como múltiplo, hay que hacer la tablita, y eso yo ya no lo recuerdo y no lo quiero hacer. Ese es un camino. El otro camino es simplificar una de las fracciones o amplificar otra, y la idea siempre es igualar denominadores. Si, por ejemplo, quisiéramos simplificar la segunda fracción, 2 partidos 100, ¿por cuánto se podría simplificar 2 partidos 100? Por 2. Por 2, muy bien. Simplifiquemos por 2 mentalmente. 2, ¿cuántas veces caben 2? Una. 1. ¿Y 2, cuántas veces caben 100? 50. Muy bien, Martín. Entonces nos quedaría la fracción 1 partido 50, pero la que está al ladito es 3 partido 2. Vamos a anotarlo igual. 3 partido 2 entonces, más 1 partido 50. Sigue siendo una suma de fracciones con distinto denominador. Y yo le quiero hacer el quite a sacar el mínimo común múltiplo con la tablita. En todo caso, el que lo quiera hacer con la tablita, lo hace con la tablita. Y en algún momento igual lo voy a explicar lo de la tablita, pero lo que quiero hacer ahora es ayudarles a buscar un método que nos permita no ocupar la tablita, o no ocupar la multiplicación cruzada y multiplicar por los dos de abajo. El método que quiero que ocupemos es el método de igualación de denominadores. Pregunta, esta fracción 3 medios, uno la puede amplificar, o sea, agrandar. Y para amplificar, uno puede multiplicar por un número, por el que queramos. ¿Por cuánto podríamos multiplicar el número 2 que está acá abajito para transformarlo en 50? Porque la fracción 1 partido 50 ya no podemos simplificarla. Pero la fracción 3 medios sí podemos amplificarla, agrandarla, multiplicando por un número. ¿Por cuánto habrá que multiplicar el número 2 que está acá abajo para transformarlo en 50? ¿2 por cuánto me da 50? 10. No, 2 por 10, 20, todavía nos falta. 20 por 2, 2 por 20 es 40, todavía nos falta. 25. 25 por 2. Muy bien, vamos a multiplicar por 25, la primera fracción. Y cuando uno amplifica una fracción, multiplica el numerador y el denominador por el número que elegimos. Entonces, primero, 3 por 25, ¿cuánto es? 75. Muy bien. Y 2 por 25 ya lo dijimos. ¿Cuánto es? 50. Muy bien. Copiamos la fracción que está al lado, más 1 partido 50. ¿Y qué hemos logrado? Hemos logrado escribir la suma de esta fracción, de estas fracciones que estaban al principio como número mixto y como número decimal. Ahora está como fracciones y que tienen igual denominador. Y lo hemos logrado solamente amplificando y simplificando. Y nos hemos ahorrado el camino de la multiplicación cruzada o el camino de hacer la tablita con el mínimo común múltiplo.
Ahora quedó súper sencillo. Los denominadores son iguales. ¿Qué hacemos con el denominador? Se deja igual. Se conserva muy bien. Y sumamos numeradores, 75 más 1. Respuesta final, 76. bien, 76 50avos. ¿Y esta fracción la podremos simplificar? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? ¿Por cuánto? Entre 2. Ya, probemos con 2 entonces. Los dos son pares. Cuando los dos números son pares, podemos simplificar por 2. La mitad de 76, ¿cuánto es? 38. 38. Muy bien. ¿Y la mitad de 50? 25. 25. 25. Vamos a achicarlo un poquito. Ya, ahora nos quedó la fracción 38 partido 25. ¿Esa se puede simplificar? No. No, No, hay que porque no hay divisores en común. El 38 se puede dividir por 2, pero el 25 no. El 25 se puede dividir por 5, pero el 38 no. Entonces no encontramos ninguno que sea común para los dos. Resultado final, 38 partido 25. Después de todo este proceso, repito, este proceso fue el que ocupé yo, que creo que les puede ayudar mucho más que los otros, dependiendo de este caso, dependiendo del caso que yo les planteé. Pero la persona que ya se acostumbró el año pasado y el antepasado a trabajar con la tablita y el mínimo común múltiplo, hágalo. La persona que se acostumbró a multiplicar cruzado y a multiplicar los denominadores, también hágalo nomás, ocupe el camino que más le acomode. Pasemos al ítem 2. El ítem 2 decía lo siguiente: determine si los siguientes tríos de números son pitagóricos. Y el primer trío que se entrega es 1, 2 y 3. Y vamos a recordar un poquito algo que se preguntó en el diagnóstico. Pitagórico tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras se aplica en un triángulo rectángulo, donde hay catetos y donde hay una hipotenusa. Y hay que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Alguien me podría decir, profe, sí es un trío pitagórico, profe, no es un trío pitagórico? Solamente quiero esa respuesta. ¿Sí o no? Sí. Ya, por ahí me dicen que sí. ¿Alguien cree que no? ¿Todos piensan que sí? Eh, a ver, o sea, no sé exactamente, porque a ver, el 1 sería el punto base, el 2 la línea, la 3 la superficie. Faltaría un número, entonces digo que no. O sea, de mi parte digo que no. Ya, ya, Johnny. Ya, vamos a ver. Cuando yo hablo de trío pitagórico, hablo de que esos tres números cumplen eh, una condición. Y la condición es que se cumpla el teorema de Pitágoras, que por una parte, antes del igual, nos dé un número y después del igual nos dé el mismo número. Cuando uno aplicaba el teorema de Pitágoras, algo nombraba ahí Johnny, tenía que tomar en cuenta los catetos, que son los lados que están, eh, o los lados que conforman el ángulo recto, y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Exactamente. Sí, y siempre ocurre que la hipotenusa mide más que los catetos. Entonces, en este caso, la hipotenusa tendría que ser 3 y los catetos 1 y 2. Eso me dirían. Pero es bien simple darse cuenta si
tres números forman o no un trío pitagórico. Y se hace de la siguiente forma, tiene que ver con potencias. Tenemos que tomar los dos más pequeños, es decir, las medidas de los catetos, si uno imagina el triángulo. Entonces vamos a tomar el primer valor, el más pequeñito, que es 1, y lo elevamos a 2. Y le vamos a sumar el cuadrado del segundo más pequeñito, que en este caso es 2. Y vamos a calcular cuánto es. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. Muy bien, porque significa que hay que multiplicar el 1 por sí mismo. 1 por 1, 1. Más, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4. Muy bien, eso es 2 por 2, eso es 4. ¿Cuánto nos da 1 más 4? 5. 5. 5, ya. Lista la primera parte. La primera parte, repito, consiste en tomar los dos números pequeñitos, elevarlos a 2 y sumar el resultado de las potencias. Ahora vamos a tomar el número más grande que tenemos, que es 3, y lo vamos a elevar a 2. ¿Cuánto es 3 elevado a 2? 6. 9. 6. 3 elevado a 2 significa 3 por 3. ¿Y eso cuánto da? 9. 9. Muy bien, 9. Y ahora vamos a comparar. Los cuadrados, no, la suma de los cuadrados de los más pequeñitos es igual al cuadrado del mayor. No. No, Eh, porque la suma de los cuadrados de los más pequeñitos nos dio 5 y el cuadrado del mayor nos dio 9. Entonces, cuando uno llega a eso, uno dice, estos números no forman un trío pitagórico. Eso significa que no podrían ser las medidas de los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, estos números que aparecen ahí. Entonces colocamos ya que la suma de los cuadrados de los valores más pequeños es distinta o tiene un valor distinto al cuadrado del número mayor. Entonces, estos números no forman un trío pitagórico. Ahí está. Vamos a ver qué pasa en B. Dice 9, 12 y 15. Hagamos el mismo trabajo. Y con esto ya terminamos. Y después tenemos el día lunes para seguir practicando. 9, 12 y 15. Vamos a ver qué pasa con 9, 12 y 15. Repito, tenemos que tomar los dos menores, sumar sus cuadrados y ver cuánto nos da. ¿Cuál es el más pequeñito? 9. 9. 9. Entonces, 9 al cuadrado más el del medio, 12. 12 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da. ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 18. 81. 81. 9 por 9 era. Sí, lo dijo al revés, 18. Más 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 225. 144. 144. ¿Y esa suma cuánto nos da? 81 más 144.
Por ahí Johnny ya se adelantó. ¿Cuánto es? 225. Muy bien. Vamos a ver qué pasa ahora con el número mayor, que es el 15. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. Bien. Y aquí sí estamos en presencia de un trío pitagórico, porque se produce lo que nosotros queríamos, o la condición que hace que tres números formen un trío pitagórico. La suma de los cuadrados de los más pequeños nos dio 225 y el cuadrado del mayor también nos dio 225. Sí forman un trío pitagórico. Voy a tomar lista ahora antes que... Ya, Martín. Ya, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Quedan en libertad de acción. Ha sido un gusto verlos nuevamente o escucharlos. Bueno, chao, profe. Cuídense. Chao, Sí, profe. Chao, que tengo, profe, gracias. que Chao, tengo un perro ahí en profe. Chao, chao. Y Que tenga buen día, profe. Chao. igualmente, y se enoja Chao, cuando... profe. Gracias. Chao, chao, se enciende el auto y Chao, se profe. enciende el auto. Chao, Camilo. Chao, profe. Chao.